Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y empezamos un nuevo curso dedicado a las excepciones en Java, y en concreto en este vídeo vamos a hablar de la clase Exception. En concreto, en el vídeo vamos a hablar de una pequeña introducción de las excepciones, cómo provocar una excepción, evitar errores de ejecución, cómo se propagan las excepciones, la jerarquía de clases que existe y algunos ejemplos de excepciones. El mejor momento para detectar un error es durante la compilación, pero la mayoría de ellos son errores de sintaxis. En Java, una excepción es un cierto tipo de error o condición anormal que se ha producido durante la ejecución de un programa. Un ejemplo de estas anomalías es, por ejemplo, pues una llamada a un método sobre un objeto que todavía no has instanciado, o intentar dividir un número por cero. Vamos a ver una excepción y a estudiarla. Bien, en este primer ejemplo vamos a ver cómo es una excepción desde el entorno de Eclipse. Ejecutamos este programa y observamos en la parte inferior de nuestra pantalla, bueno, pues que el programa se ha ejecutado bien hasta aquí. Esta es la parte que se ha ejecutado correctamente, Hola Mundo 1, 2 y 3, pero luego ha saltado esta excepción. Esta excepción nos dice que ha sido en el hilo main, ¿vale? Es decir, que el hilo principal, por supuesto, ¿vale?, coincide con nuestro main. Y además es una excepción de array index out of bound exception. Pero no solamente nos dice el tipo o la clase que se ha generado, sino que además nos da un mensaje de error y nos dice que el índice 3 está fuera del rango para un array de longitud 3. Si seguimos viendo todo la información que nos da esta excepción, también nos va a decir que bueno, pues se ha producido en el paquete exception, estamos dentro de ese paquete, en la clase Hola Mundo y en el método main. Y además incluso nos dice en la línea en que ha fallado. Si pulsamos con el ratón sobre esta instrucción, bueno, pues nos resalta cuál es la instrucción. Bien, vamos a ver todo esto desde el depurador para ir viendo. Arrancamos el depurador, tengo el punto de interrupción en el número 5, ahí se para y vamos a ir viendo cómo se ejecuta correctamente todo esto. Acabamos de crear este array, que como veis pues tiene posiciones 0, 1 y 2. Claro, este bucle while está incorrectamente dimensionado por este índice 4, que es el que apostaba a ser el que va a provocar. Así que vamos a ir ejecutándolo. El índice i1 se imprime. El 2 también se imprime sin problema, el 3 se imprime, y fijaros que cuando vaya a ejecutar ahora esta instrucción, al intentar acceder al índice 3, este índice 3 no existe en el array y es lo que va a provocar la excepción. El programa deja de ejecutarse y salta la excepción. Un buen programa debe gestionar correctamente todas o la mayor parte de los errores que se pueden producir, y hay dos estilos para hacer esto. A la antigua usanza, los métodos devuelven un código de error. Este código se chequea en el entorno que ha llamado al método y bueno, pues utilizamos una serie de condicionales, principalmente ifs, y con soporte en el propio lenguaje. En este caso, el propio lenguaje nos va a proporcionar construcciones especiales para gestionar los errores o exceptions. En los siguientes apartados vamos a examinar cómo se trabaja con los bloques y expresiones try, catch, through, through y finally, cuándo se deben de lanzar las excepciones, cuándo se deben capturar y cómo se crean las clases propias del tipo exception. La propagación de las excepciones es un tema bastante importante. En este gráfico que estáis viendo en pantalla veis ahí unas flechas verticales hacia arriba y hacia abajo, y bueno, pues todo parte del entorno Java, de la Java Runtime. A partir de ahí, como ya sabemos, lo primero que se va a ejecutar en un programa es el método main. Y luego este método puede llamar a otros métodos, por ejemplo, ese primer método que aparece ahí. Y ese primer método puede llamar a su vez a otros métodos, ese segundo método que también veis ahí. Bueno, pues imaginemos que es en este segundo método donde se genera una excepción. ¿Cómo se propaga la excepción?
¿vale? El error que se ha producido lo que va a hacer es como, bueno, yo a veces hablo de un cierto pánico que se produce en un programa cuando se provoca una excepción porque la ejecución normal se interrumpe, y ese pánico se podría ser como un fuego, ¿no? Que se va propagando. Bueno, pues se propaga en sentido contrario al orden de las llamadas. Es decir, en esa flecha que va de abajo hacia arriba, veis como el paso de excepciones va a ir siguiendo de forma inversa la llamada de los métodos. De tal manera que el fuego se propaga en ese segundo método, ese método propaga la excepción al primer método, este primer método a su vez lo propaga al método main, y finalmente, si en ninguno de estos lugares se ha gestionado adecuadamente la excepción, pues desgraciadamente le llegaría al usuario, ¿no? Nosotros esto lo veremos en la consola de Java en el entorno runtime. La jerarquía de clases es bastante importante conocerla. Los errores se representan mediante dos tipos de clases derivadas de la clase throwable, que son error y exception. La siguiente figura muestra parcialmente la jerarquía de clases relacionadas con throwable. Hablamos de errores o de la clase error cuando son cosas que tienen que ver con el sistema pero no con el código. Imaginad que bueno, pues nuestra Java Virtual Machine está estropeada, está corrompida, y entonces bueno, esto nos impide ejecutar cualquier tipo de programas. Nosotros como programadores no podemos solventar esto a nivel de código. Entonces bueno, este tipo de errores no tiene ninguna necesidad de gestión. Sin embargo, al otro lado vemos exception. Aquí esta es la clase principal y a la que le estamos dedicando este vídeo. Colgando de ella vemos que aparecen ahí runtime, exception, IO exception, de entrada-salida, in and out, AWT exception y otros más. Nosotros vamos a ir viendo algunas de estas excepciones a lo largo de este vídeo. Colgando de la clase exception, como acabamos de ver, hay muchas clases diferentes. Cada una de ellas representa un error distinto. Es importante conocer algunas de ellas, ya que nos ayudará a identificar un problema una vez que se nos presente. Y nosotros como programadores, pues cuando antes resolvemos un problema, pues más eficientes seremos en nuestra labor. Vamos a ver las siguientes clases. Class not found in exception. Bueno, esta es una clase cuando a nivel de compilación falta algún paquete, falta alguna clase que no se ha metido en la compilación, y bueno, pues es un error bastante habitual, pero bueno, también fácil de solventar. Runtime exception, lo hemos visto, cuelga de exception, y de ellas digamos que son en algunos sitios se llaman unchecked exception, es decir, que las excepciones opcionales, no son obligatorias su gestión. Vamos a ver cast exception, es un tema de casteo, ¿vale? Cuando se produce incorrectamente. Index out of bound exception, también. String index out of bound exception, muy similar al anterior, pero en vez de ser con arrays es con strings. Negative array size exception, bueno, pues esto tiene que ver cuando intentamos construir un array con una dimensión inválida, por ejemplo negativa. Input mismatch exception, bueno, un error de entrada, ¿no? A veces cuando utilizamos la clase scanner, bueno, pues se nos puede presentar este tipo de error. Number format exception, pues tiene que ver también con el tema de los números, y bueno, también lo veremos en un ejemplo. Arithmetic exception, temas también de operaciones aritméticas inválidas, como por ejemplo división entre cero, muy conocido. Null pointer exception, este es probablemente el que más se nos va a presentar a nosotros en nuestra vida como programadores, y es cuando intentamos llamar a un método sobre un objeto que todavía no hemos instanciado. De la parte de IO exception también veremos el file not found exception. Y todo esto lo vamos a ver con un ejemplo desde Java. En este programa vamos a ver algunos ejemplos de excepciones habituales que nos pueden pasar. Así que he preparado ahí un pequeño menú para que vayamos eligiendo. Vamos a darle a ejecutar. Perfecto. Vamos a elegir primero la 1. Class cat exception. Es un problema de casteo. Y si nos fijamos ahí, bueno, pues hemos creado un objeto de la clase object con un string y lo hemos intentado castear a la clase integer. Obviamente esto no es muy posible, así que este es el error que tenemos. Si volvemos a ejecutarlo, vamos a elegir ahora el 2.
String index out of bound. Bueno, pues estamos intentando acceder a una posición, la posición 20 de un string que tiene muchas menos caracteres, por lo tanto es imposible. Este error es muy parecido al de array index out of bound. Volvemos a ejecutarlo y vamos a por la 3. Negative array size. Estamos creando un array, bueno, intentando crear un array de una dimensión negativa, así que esto no se puede hacer tampoco. Volvemos a ejecutarlo, vamos a por la 4. Introduce un número con decimales, bueno, pues 4.5 y nos da input mismatch exception. Claro, estamos intentando leer un entero, pero sin embargo hemos nosotros introducido un número con decimales. Volvemos a ejecutarlo y nos vamos a la 5. Number format exception. Bueno, pues estamos intentando parsear un string que debería de ser numérico con la clase integer y el método parseInt, pero claro, es un texto, entonces obviamente no se puede convertir en un número. Volvemos a ejecutarlo y vamos a la 6, que es el de arithmetic. Este es el típico de la división entre 0, así que si dividimos un número entre 0, bueno, pues debería de ser infinito, pero se nos produce esta excepción, ¿vale? Vamos a por la 7. Null pointer exception. Como os decía, este es uno de los más habituales. Tenemos ahí una clase, en este caso clase string, que la hemos inicializado con null. No podemos utilizar ni atributos ni métodos de esta clase puesto que es nula, así que esto será un error muy habitual que se nos va a presentar. Vamos a por el último, es el 8. File not found. Bueno, pues estamos intentando crear un objeto de la clase FileReader, pero con un camino incorrecto. Esto no existe, así que no podemos crear ese fichero, ¿vale? Así que este es el ejemplo. En este vídeo hemos hablado de lo que es la clase exception, de lo que son las excepciones en Java, hemos provocado una excepción, hemos tratado el tema de cómo evitar los errores de ejecución, cómo se propagan las excepciones, la jerarquía de clases que cuelga de la clase exception y algunos ejemplos de excepciones.